Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz y el gozo del Señor esté en cada uno de sus hogares. Es para nosotros un gran privilegio poder estar nuevamente en este lugar para poder bendecir cada una de sus vidas a través de estos cantos que esperamos que sean de bendición para cada uno de ustedes, el cual nosotros hemos preparado para alabar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a iniciar dándole gracias a Él porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que en esta hermosa hora, Señor, se pueden conectar y podemos nosotros llegar, Señor, a la intimidad de sus hogares. Gracias te damos porque tu fidelidad, Señor, ha sido sobre la vida de cada uno de nosotros y estamos agradecidos, Señor, por lo que tú haces, Señor, en cada una de nuestras vidas. Eres maravilloso, Señor, y no hay nadie como tú. Sea tu nombre exaltado y glorificado por siempre, y en esta hermosa hora, Señor, queremos alabarte y queremos exaltar tu santo nombre. A ti, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gocémonos, hermanos. Señor.
Señor en el Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cada vez que nosotros nos acercamos delante de la presencia del Señor, debemos de hacer con acción de gracias, y venimos reconociendo de que Él es nuestro Dios todopoderoso, a quien nosotros le damos toda la gloria y toda la honra.
completamente bajo la voluntad del Señor. Y mientras tengamos vida, pues cada uno de nosotros le demos lo mejor al Señor. Gracias por esta oportunidad, y para cada uno de nosotros es un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, ya sea el horario que usted nos esté sintonizando. Le damos gracias al Señor por este tiempo de poder escudriñar las Escrituras. Y antes de iniciar, le voy a pedir que nos acompañe en una oración, dándole las gracias al Señor por este tiempo. Padre, en esta hora te agradecemos por esta oportunidad de poder estar en este lugar, de poder compartir de tu palabra junto con nuestros hermanos pastores, con el enfoque y con el objetivo de edificar a nuestros televidentes, a nuestras familias y a las familias de las congregaciones. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir, gracias por la bendición que nos has dado y por las que vendrán. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, mis amados hermanos. Es un gusto poder, como les decía, compartir la palabra del Señor con ustedes. Llevamos nuevamente la secuencia del estudio en la carta a los Colosenses, y hoy precisamente tenemos la continuidad de los temas que hemos estado desarrollando. Es en Colosenses 2:8. Permítame leerle en esta versión, que es la versión de las Américas, el versículo que nosotros estaremos escudriñando en este tiempo. Colosenses 2:8 dice de la siguiente manera: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Escudriñando pues esta parte de las Escrituras, nosotros hemos podido desarrollar este estudio y entendiendo el contexto histórico, entendiendo cómo se desarrolló en la región. Pero me llama bastante la atención el título que lleva esta sección de las Escrituras, y en el título que lleva esta sección o este versículo donde iniciamos es plenitud de vida en Cristo. Es muy interesante la advertencia que hace para que nosotros podamos disfrutar de la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esta es la advertencia que hace el apóstol Pablo en esta carta o en esta sección a los Colosenses, y esta sería la segunda advertencia. Ya lo hemos estudiado en el versículo 4 de este mismo capítulo. Nos advirtió acerca del peligro de escuchar sus razonamientos, que son persuasivos. Las palabras sofisticadas, arregladas, argumentos que pueden parecer algo bueno. Él ya hizo una advertencia en el versículo 4, ahora nos hace esta advertencia de este tipo de filosofías, y hay varias palabras interesantes que nosotros podemos destacar. Y recordando que todo este tipo de enseñanzas es un engaño, ¿verdad? Es un engaño, es el arte de predicar el poder de Dios, pero
no lleva a la salvación, no logra transformar al ser humano, sino que deja la puerta abierta a que el ser humano permanezca en pecado. En lugar de proporcionar una vida eterna, ofrece conocimientos espirituales, es decir, algo superficial, no hay un cambio real que pueda permanecer. En cambio, el Evangelio nosotros hemos entendido y conocemos que nos ofrece un verdadero conocimiento del misterio de Dios, revelado a través de ¿quién? De la obra de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si le parece conocida esta parte que acabo de mencionar, precisamente es lo que estudiamos en el capítulo 2 siempre, en el versículo 2 al 3, que nos hace esta aclaración en dónde nosotros vamos a encontrar esta riqueza, en dónde vamos a encontrar nosotros el conocimiento, y que es únicamente en Cristo Jesús. De esta manera nosotros debemos estar atentos de protegernos de los engaños de los falsos maestros, y la manera en que nosotros lo vamos a hacer es construir nuestras vidas en Cristo, creciendo en nuestra fe. Precisamente lo que estudiamos ya hace algunas semanas en el del versículo 6 al 7. Es interesante cómo nos hace este llamado, esta comparación de poder arraigarnos, de poder confirmarnos en la obra de Cristo, de poder permanecer. La única manera que nosotros vamos a poder discernir si es o no es lo que nosotros estamos escuchando, las nuevas corrientes o argumentos que nosotros podamos escuchar en cualquier lugar, es si nosotros conocemos la palabra del Señor, si nosotros nos dejamos formar por la obra de Cristo. Ahora Pablo argumenta esta advertencia y lo hace como una advertencia bastante seria y enmarca el peligro que sin duda se presentó en ese momento con todo el sistema de pensamientos, y lo menciona de esta manera: con su filosofía y vanas sutilezas. Imagínense de qué tipo de advertencia está haciendo el apóstol en estos versículos. En vez de advertir del peligro de ser engañados, advierte del peligro de esencia, es decir, del peligro de ser cautivos. Cuando nosotros llegamos a este punto de una advertencia del peligro de ser cautivos, esta expresión es bastante amplia. Recordemos que esta frase sugiere que estamos siendo llevados prisioneros después de haber peleado una batalla, o que después de que se hizo un saqueo en una ciudad. Imagínense esta frase, el tipo de advertencia que nos está haciendo a nosotros, y el peligro o la amenaza que esto representa de poder prestarle atención a esto sin nosotros considerar que esto puede llegar a ser y es una amenaza para lo que nosotros hemos construido hasta el día de hoy, recordando que ese tipo de construcción es una manera de edificarse sobre edificarse. Lo comparábamos en versículos anteriores a través de una obra de un constructor, de cómo nosotros vamos cimentando nuestra vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Sin duda el riesgo que tenían los colosenses en ese entonces era de introducir conceptos erróneos en la doctrina, en la sana doctrina, y acabar siendo prisioneros de cuestiones que no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros, siempre que escuchemos algo, lo escudriñemos a la palabra del Señor. Lo vimos en los primeros versículos, cómo nosotros debemos de prepararnos, cómo nosotros debemos de estar cimentados en Cristo Jesús, y la advertencia que debe permanecer. Esta advertencia no fue únicamente para los colosenses, por algo están las escrituras, es una advertencia que nosotros debemos aprender a entender, una advertencia que debemos de prestar ese tipo de atención. Recordemos que donde se origina pues todo lo que es el ser humano es en el pensamiento, su forma de pensar, su filosofía, y hay cuestiones que pueden ir en contra de lo que es el Evangelio. Y es muy interesante cómo empieza esta advertencia, y lo dice de la siguiente manera: dice mirad, dice prestar atención, tengan cuidado, estén alertas, no bajen la guardia. No dice si ustedes desean escuchar, no dice si llega a su conocimiento, dice mirad. Es una forma de llamar la atención, y lo hace de manera imperativa. Les está pidiendo que presten atención, y que es muy importante que escudriñen esas verdades o aparentes verdades que están siendo presentadas dentro del Evangelio.
En cada generación las maneras de pensar en el mundo se han infiltrado, así que hermanos, eso no es algo nuevo que sea en nuestra generación, de que se estén dando tipos de pensamientos. Eso ha existido desde el origen del hombre, desde la manera de pensar, de la manera de ensuciar el buen camino que hemos tenido nosotros en el Evangelio. No es algo meramente nuevo, es algo que ha persistido, y sin duda esto ha persistido porque la verdad del Evangelio pues ha sido una manera de vida para cada uno de nosotros. Y como les estaba mencionando, de mantenernos en una doctrina sana, de mantenernos en lo que el Evangelio y su objetivo ha querido hacer siempre en cada generación, y nos hace este énfasis de estar nosotros vigilantes. Por eso es muy importante que nosotros como creyentes estemos en constante crecimiento en la palabra del Señor, en la búsqueda que el Señor espera de nosotros. Yo sé que muchos, por algunas cuestiones personales o de negocio, a veces quisiéramos estar un poco más de tiempo en la congregación, un poco más de tiempo al momento de escuchar la palabra, pero lo interesante es que nosotros también podamos hacer este tipo de estudio, este tipo de aprendizaje en casa. ¿Qué tiempo tomamos nosotros para escudriñar la Escritura? ¿O andamos buscando la Biblia? Y se lo comento, andamos buscando la Biblia el día domingo para poder ir a la iglesia, ahora no la leímos en toda la semana. Pero hoy por hoy tenemos muchas facilidades y que yo le invito a poderlas utilizar. Todos los que tenemos acceso a esta tecnología, es muy fácil escudriñar la Escritura. Se puede reproducir, se puede escuchar la palabra del Señor, se puede entender. A la manera que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, nosotros mismos debemos de preocuparnos por esa necesidad de ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y prestar atención. Al decir esta frase el apóstol, mirad que nadie, literalmente como les estaba mencionando, dice que ninguno nos vaya a engañar, que ninguno les vaya a decir que hay algo más que la obra de Cristo para poder llegar a la salvación. Como les enseña en esta parte del versículo, que deben de prestar esa atención. Mirad que ninguno de ellos. Aclara que el pensamiento, que la manera de pensar del hombre puede influir y que es un peligro que puede desviar y nos puede desviar a nosotros hoy del Evangelio. Es una amenaza específica introducida por falsos maestros en aquel entonces, y es algo que eso permanece y que ha tratado de ensuciar el Evangelio hasta el día de hoy. Con estas palabras, pueden ser algunas palabras halagadoras, pensamientos elaborados, algo que está surgiendo que nosotros decimos, wow, eso es la nueva era, todo lo demás ya está quedando en el olvido. Pero nosotros como cristianos debemos de prestarle atención a todo eso, debemos de tener presentes cuál es el verdadero Evangelio, y que no es una manera adornada, que esto sí, que esto no. Si están las Escrituras, nosotros lo vamos a escudriñar, pero debemos de prestar esa atención, y es una atención necesaria. Puede ser muy adornado, puede ser algo muy bonito, pero si no es conforme a las Escrituras, ahí debemos de prestar esa atención. Pero esta realidad que nosotros vemos, si nosotros permitimos, vamos a dejar que esto nos atrape dentro de un sistema errado, dentro de un sistema que sin duda no lleva o no tiene un buen fin, que no permite que el hombre crezca, que no permite que el hombre se desarrolle. Y como lo mencionó en las primeras partes en este versículo, que dice que de tener cuidado de no estar en cautiverio, es decir, de una esclavitud, un legalismo humano, pudiendo disfrutar la libertad que Cristo nos ofrece, pero solo lo podemos lograr por medio de Cristo. Y para mencionar esta parte de la libertad, tenemos la cita de Romanos 8, que nos aclara bastante este aspecto, Romanos 8:21, y dice de la siguiente manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad y la manera que nosotros podemos disfrutar de estar en Cristo Jesús nos va a permitir a nosotros tener una vida plena, de tener una vida conforme al corazón de Jehová. Sin duda, los falsos maestros
creen que están haciendo algo bueno, ¿verdad? Y es una aparente realidad, una aparente verdad sobre la libertad, pero nosotros que hemos escudriñado la palabra del Señor debemos estar atentos a no caer a este tipo de nuevas esclavitudes. Hay un nuevo pensamiento y yo cambio mi forma de ser. Es que me gusta cómo está haciendo X persona, me gusta cómo está viviendo su vida como cristiano. Pero nosotros debemos escudriñar, es conforme a la palabra del Señor, es conforme a lo que hemos sido instruidos en el Evangelio. El peligro o amenaza que permaneció en ese entonces a la vida de los colosenses permanece hoy por hoy en las vidas de la comunidad cristiana o en la comunidad de fe, conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros podamos entender y podamos prestarle atención a lo que se está enseñando, a lo que nosotros estamos escuchando, a lo que nosotros permitimos. Como lo menciona en Gálatas 5 en su versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo Jesús, de estar en este nuevo caminar, no regresemos, no volvamos de alguna u otra manera a permanecer o a estar en una esclavitud a través de pensamientos errados. Prestémosle atención a lo que el Señor nos quiere continuar enseñando, y para ello le dejo el tiempo a hermano Ezequiel. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Gracias de nuevo por estar en sintonía con nosotros y darnos el privilegio de estar un momento con ustedes y permitirnos que sigamos el estudio y podamos ver lo que Pablo dice, hablando de filosofía y vanas sutilezas. Un amigo siempre me decía a mí, cuando le encontraba: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podemos filosofar un poco, me decía siempre. Aún vive, por supuesto, pero ya no lo he encontrado. Pero regularmente eso dice. Entonces, cuando uno piensa eso, dice filosofía, es la manera de pensar, la manera de querer enfocar las cosas. Y Pablo utiliza toda una serie de palabras y frases para describir esta amenaza. Vamos a mirar una por una. Y filosofía, según la Real Academia Española, dice que filosofía es nombre femenino, un conjunto de reflexión sobre la esencia, las propiedades, las causas y efectos de las cosas naturales, pero especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía nace con los pensadores griegos, desde entonces nace la filosofía, pero son razonamientos expuestos por un pensador, esa es filosofía. Cuando hablamos de filosofía, hay filosofías buenas, por supuesto, y hay malas. Dice que hay una filosofía que ejercita correctamente nuestras facultades de raciocinio en el estudio sobre las obras de Dios, que nos lleva al conocimiento de Dios y confirma también nuestra fe en Él. Pero hay una filosofía vana y engañosa, y de eso nos habla Pablo en esta mañana o esta noche. Y la palabra filosofía significa literalmente amor a la sabiduría, y déjenme decir que hoy día la mayoría de personas están pensando en eso, ser más sabios, tener mayor conocimiento, y todos los jóvenes que van a una universidad empiezan a filosofar, y qué interesante, porque todos tienen este amor al conocimiento. De ahí pasó a significar cualquier sistema de pensamiento que supuestamente lleve a la sabiduría. En el siglo I, esta palabra se empleaba también para referirse a los que nosotros llamaríamos una religión, o incluso las diversas sectas dentro de una religión. Tenía pues un uso mucho más amplio de la palabra filosofía. En nuestros días, incluida toda clase de pensamiento, ya fuera secular o religioso, teórico, práctico, sofisticadamente intelectual o tosco, pudiéramos decir grosero, supersticioso, ya se llamará idea
normas, doctrinas, preceptos, fe o ideología. Los creyentes en Cristo, mis hermanos, amamos la sabiduría y deseamos ser cada vez más sabios. Y en la enseñanza en nuestra iglesia, nuestro pastor Eddie siempre nos dice que nosotros debemos de leer todo el libro de Proverbios, y ahí encontramos muchas maneras de ser sabios. Entonces es importante que nosotros siempre vayamos a la palabra del Señor para que seamos muchos más sabios. Y qué interesante por aquellos jóvenes, hermanos, hermanas que desean ser sabios, y como dijera pastor Bernabé, que necesitamos leer la palabra del Señor, pero nos cuesta mucho. Pero deseamos, hermanos, que a través del estudio de la palabra que llevamos a cabo en este lugar, pues usted se interese por leer la palabra del Señor, leer un libro que le ayude a hacer o alcanzar mayor conocimiento. Entonces, no practicando el oscurantismo, nuestro lema es examinarlo todo, retener lo bueno, es lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Así pues, hermanos, en el principio no vemos nada malo en el concepto de filosofía. En las religiones, por ejemplo, sí encontramos mucha filosofía. Encontramos en el hinduismo, en el islam, el cristianismo. Es aceptar o reconocer los preceptos de un grupo, es la filosofía de ellos. Tal vez han escuchado ustedes la palabra teísmo y el deísmo. Pues prácticamente en eso están las corrientes ideológicas, filosóficas, porque el teísmo somos nosotros aquellos que creemos en un Dios soberano y que tiene que ver en todo el universo. El deísmo no. El deísmo dice que sí, hubo un Dios que hizo la creación, pero lo dejó a sabor y antojo del ser humano, ver cómo puede gobernarla. Pero nosotros no, creemos en que un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y aún tiene que ver con ello. Y todo lo que está pasando hoy en día, pues está un Dios presente en todas esas escenas. Lo que ocurre en que hay filosofías buenas y filosofías malas, sistemas de pensamientos que honran a Dios y sistemas de algunos que renuncian totalmente a Dios. La ciencia verdadera, la falsa llamada ciencia. Pero nosotros, hermanos, según 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia. Pablo empieza a exhortar a Timoteo por ese lado. Por muy brillante que sea la elaboración, hermanos, de una idea, esta es falsa y necia, descansa sobre premisas erróneas. Cualquier filosofía que no toma en cuenta a Dios, todo precepto que no precede finalmente de Cristo, no es más que es un engaño satánico. Y de eso debemos tener cuidado nosotros. Pablo no se opone a que aquí el amor a la sabiduría en sí, ¿no? Él no se está oponiendo a eso. Lo que está haciendo es prevernos, corregirnos, para que no caigamos en situaciones tan difíciles de las enseñanzas erróneas de los falsos maestros, sino aquella idea y doctrina que en su día que pretendían conducir a la sabiduría, pero que eran en realidad necedades y falsedades y que no conducían a nada bueno. Por eso está hablando de la filosofía. Pero luego utiliza otra palabra, dice vana sutileza. En la versión 60 utiliza huecas sutileza, vacías por supuesto. Así pues que en esta filosofía Pablo describe como vana sutileza. No son enseñanzas claras y llanas, sino hay oscuras e innecesarias y complejas. Las ideas de los falsos maestros son sutilezas, porque emplean términos sofisticados
desarrollan un sistema esotérico y pretenden ser alcanzable solo por un grupo selecto. O sea, prácticamente solo los que pueden filosofar son los que puedan alcanzar el conocimiento de Dios. De lo contrario no podemos. Aquellos que no son estudiosos no pueden alcanzar el conocimiento de Dios y la salvación sobre todo. Pero para ellos es un grupo selecto de personas iluminadas y de mentes brillantes, privilegiadas, son los que pueden conocer esto. Pero son sutilezas vanas, porque cuando se las mira fríamente, con sistemas vacíos de toda espiritualidad auténtica, que no nos conduce a un mayor conocimiento de Dios vivo y verdadero, y que no sirve para transformar y salvar al ser humano. Se componen de metas ilusorias, promesas que nunca se cumplirán, tienen a la verdad, a la apariencia de sabiduría, pero carecen de valor alguno. Hermanos, ¿saben qué es lo que me impresiona a mí al estudiar este libro de Colosenses? Es que es impresionante ver que Pablo, estando en prisión, estando en la cárcel, desde la cárcel empieza a escribir a los hermanos de Colosas, previniéndoles, enseñándoles y preocupado por ellos, de tal manera que es importante que nuestros hermanos pastores siempre se han interesado por la vida espiritual de los hermanos en cada una de las congregaciones, y algunas veces no nos gusta, pero es importante que ellos estén siempre al tanto de nosotros, qué estamos haciendo, qué estamos escuchando muchas veces, porque la mayoría de veces escuchamos alguna enseñanza, hermanos, no muy buenas, que nos pueden desviar, pero para eso tenemos a un pastor, tenemos a nuestros líderes en las iglesias que debemos ir a consultar. ¿Sabe qué es interesante? Que nos vean el crecimiento en nosotros como hijos de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor. Yo creo que la idea acá de poder estudiar este libro de Colosenses, que usted vaya creciendo y dé frutos dignos de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, y el tiempo con hermano Vicente. Gracias, hermanos. De conformidad con el texto de Colosenses 2:8, una de las frases también que se menciona dice: la tradición de los hombres. Nuestro hermano Ezequiel tocaba el punto de las filosofías. Hay filosofía buena y mala, como también hay tradición buena y mala. La tradición es una enseñanza o práctica que pasa de generación a generación. Así, la enseñanza de la iglesia puede considerarse también como una tradición, porque entendemos, hermanos, cuando ustedes y nosotros vamos a nuestra iglesia, tenemos la tradición de leer y aprender de las enseñanzas de la Escritura. Normalmente eso es una tradición buena, porque se sigue lo que los apóstoles enseñaron en los primeros tiempos de la iglesia. Entonces, es un depósito que se ha transmitido fielmente a lo largo de los siglos. Como acabamos de ver, los colosenses fueron instruidos en la fe, es decir, habían recibido la tradición de los apóstoles en ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por tanto,
Lo malo de las enseñanzas de los falsos maestros no estriba en que fuera tradicional, sino en que arrancaba de los hombres, no de Dios. Practicaban conceptos que tenían un origen solamente humanas y no tenían la autorización de Dios, aun cuando pretendían comunicar conocimientos trascendentales acerca de la divinidad. Cualquier pensamiento que deriva de la primacía de la razón humana y no de la revelación divina es peligroso. Tengamos muy presente eso, hermanos. Hagamos como lo que hacían los bereanos en Hechos 17, 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Entonces, hermanos, cualquier filosofía o tradición que nosotros oigamos, comparemos con las Sagradas Escrituras para dar por sentado si es así o no es así. Tengamos cuidado en eso. El ser humano siempre ha tomado grandes libertades en cuanto a lo divino. Es sumamente creativo en sus ideas religiosas. Tiende a especular atrevidamente acerca de Dios y del más allá sin tener una base autorizada alguna para sus especulaciones. En realidad, el único que puede hablar con conocimiento de causa acerca de Dios y del más allá es Dios mismo. Y la única manera de recibir este conocimiento es por medio de la revelación divina a través de las Sagradas Escrituras. Cuando los judíos interrogaron a Jesús acerca de su autoridad, su pregunta era legítima en sí, porque nadie tiene derecho a inventarse ideas o actuar en nombre de Dios sin llevar la autorización de Dios. En cambio, donde sí se equivocaron fue en torno a dos cosas. Por un lado, no quisieron examinar objetivamente las evidencias a favor de la autoridad divina de Jesús, es decir, sus señales, milagros y las obras que él hacía. Por otro, no se dieron cuenta de que ellos mismos estaban rechazando a Jesús en base a sus propias tradiciones humanas. Con el paso del tiempo, estas tradiciones habían quedado consagradas como si de Dios procedieran, que no eran más que convenciones creadas por los hombres. Quiero leerles un pasaje que encontramos en Marcos, en su capítulo 7, versículos 5 al 13, que dice así: le preguntaron los fariseos, pues, y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay muchas cosas que hacían en el tiempo de Jesús los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran meramente tradición. No tenía ninguna autoridad divina, sino que era cosa de hombres. De manera parecida, dice Pablo, las enseñanzas de los falsos maestros parecen trascendentes y muy espirituales, pero son meras tradiciones humanas sin fundamento sólido y sin autoridad divina. Yo quiero recalcar lo de los hermanos bereanos. Lo que nosotros oigamos debemos comparar o confrontar con la palabra de Dios si esa es la verdad o es falsa, y no nos hagamos cautivos, como decía una de las frases de lecciones anteriores dadas por nuestros hermanos. No os hagáis cautivos, dice, y que nadie os engañe. Hermanos, que el Señor nos bendiga y tengamos mucho cuidado en las enseñanzas que nosotros oímos de otras fuentes. Que el Señor nos bendiga. Con nosotros nuestro hermano pastor Eddie de Mata. Que la gracia del Señor esté con ustedes, hermanos. Recuérdense que estamos en Colosenses capítulo 2 y versículo 8, que en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente. La palabra traducida como principios elementales del mundo, ¿verdad?, es un término empleado por falsos maestros de aquellos tiempos, ¿verdad?, de los tiempos de Pablo, y que se refería a las huestes celestiales, ¿verdad?, a los poderes demoníacos, a los espíritus que según se creía, ¿verdad?, que ellos creían, controlaban la naturaleza, controlaban el mundo. Estos eran los creadores del universo y por tanto sus elementos constitutivos, ¿verdad? Es decir, principios elementales, como que dijéramos, dice acá, no permitan que nadie los atrape con filosofías y huecas y disparates elocuentes que vienen y proceden de, dice él, ¿verdad? Vienen de lo que dicen, ¿verdad?, ellos. Y aquí Pablo lo pone en perspectiva, ¿verdad?, de un asunto espiritual que va más allá de lo físico, ¿verdad? Para Pablo estas eran enseñanzas que verdaderamente debía cuidarse la gente de aquellos tiempos. Hemos de entender que la palabra mundo, ¿verdad?, como hace referencia a todo el universo, tanto material como espiritual. Pablo está diciendo que el problema de esas enseñanzas no es que procedan del mundo, sino que proceden de los principios elementales, ¿verdad? Es decir, de seres angelicales que los controlan, dice. Es la intención de Pablo, ¿verdad? La procedencia de quien controla esas cosas. ¿De dónde viene, pues, verdad? Lo cierto es que detrás de las muchas filosofías, religiones e ideologías que brotan de la imaginación humana, hay fuerzas ocultas. Y eso es lo que Pablo está tratando de advertirle a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Porque hay una situación espiritual allí
donde el creyente corre peligro y como dice al principio el verso, ¿verdad? No permitan que nadie los atrape o que los esclavice, ¿verdad? Esa es la característica que tiene la filosofía que viene de hombres o que viene de poderes espirituales, como dice acá en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Tienen esa característica, cautivan, esclavizan, ¿verdad? Y Pablo está advirtiendo de esas fuerzas ocultas que muchas veces pues uno ni sospecha, ¿verdad? Son insospechosas, pasan, ¿verdad? Por ejemplo, los ídolos en un sentido no son nada, como dice Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Ahí lo dice Pablo, sino meros objetos de metal, de piedra o madera. Pero en otro sentido son de gran peso, pues sirven de tapadera para las huestes satánicas, sirven de disfraz, pues, ¿verdad? Sirven de apariencia para las huestes satánicas, quienes desean esclavizar al hombre a través del culto idolátrico. Ahora bien, eso es por hablar acá de cosas que se podemos tocar, ¿verdad? De una imagen. Sin embargo, el culto idolátrico, el mundo lo ofrece. Por ejemplo, hoy en día el materialismo es una de las formas de idolatría, ¿verdad? Aquel que dedica mucho más tiempo a las cosas de este mundo y de alguna manera ha quitado a Dios de su vida, está cayendo de alguna manera en cuestiones idolátricas. Y es el cuidado y la advertencia que el apóstol Pablo está dando, porque tiene que ver con asuntos meramente espirituales. Así que note usted, y Pablo habla de eso en Gálatas capítulo 4, usted lo puede leer de manera tranquila ahí en su casa. Por tanto, podemos ver acá, ¿verdad?, que sin duda el apóstol ve que las doctrinas erróneas son fruto no solo de una corrompida imaginación humana o de una perversa influencia mundana, ¿verdad? No solo es eso, sino que en última instancia deben su origen a las fuerzas del mal que gobiernan este mundo. Y cuando yo veo eso, que gobiernan este mundo, me acuerdo de Efesios capítulo 2 y versículo 2, que nos dice: antes vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Le estoy leyendo nuevamente la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Pablo aquí está hablando de quién es el que opera, quién es el que gobierna ese mundo que usted y yo no podemos ver, y lo habla claramente, ¿verdad? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, dice el apóstol Pablo. Por eso le decía hace un momento que la palabra mundo era eso, ¿verdad? Tanto lo material como lo inmaterial, lo espiritual, pues, ¿verdad? Así que vea el tema que hemos estado trayendo, ¿verdad? El día de hoy, hermano Bernabé nos hacía mención de ello. Recuérdese que es cautiverio espiritual, esclavitud espiritual, el peligro, ¿verdad?, que hay de caer en una esclavitud espiritual. Y por eso es que, para ir concluyendo de este tema, recuérdese que Pablo ahí recalca también en Colosenses 2:8 que una de las cosas que debe tomar muy en cuenta el creyente es si lo que está escuchando, lo que está viendo, procede de Cristo o no, porque como dice, ¿verdad?, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, ¿verdad? Esas filosofías, ¿verdad?, ese pensamiento humano o ese tipo de enseñanza que yo estoy oyendo, realmente ¿de dónde vienen? ¿Vienen del pensamiento humano o vienen de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo? Dice Pablo ayer, recalcando, ¿verdad?, ahí sí que subrayando que lo que nosotros escuchamos debemos estar convencidos de que procede de Jesucristo. ¿Y cómo usted puede darse cuenta? Pues realmente necesitamos mucha ayuda de parte de Dios, porque recuérdese que la misma Biblia dice que Satanás se presenta como ángel de luz, que se disfraza como ministro, dice la palabra del Señor. Es muy sutil, ¿verdad? Y por esa razón es que
yo quisiera decirle a usted, ¿verdad?, que debemos ir concluyendo y recordando, ¿verdad? Es conveniente recordar algunos principios que se han visto en este versículo o que se notan en este versículo. Por ejemplo, es muy fácil dejarnos engañar por palabras sofisticadas y argumentos sutiles, ¿verdad? No debemos movernos fácilmente de lo que hemos recibido, hermanos. No debemos movernos de manera fácil, sino llevarlo todo al Señor en oración, buscando su luz, su dirección, ¿verdad? De manera que podamos contrastar con cualquier idea novedosa, con lo que Él dice en su palabra revelada, es decir, en la Biblia. Ya nos lo decía nuestros hermanos, y precisamente el hermano Vicente, ¿verdad?, nos recalcaba eso, de ser como la iglesia de Berea, que todo aquello que ellos escuchaban del predicador, y que no era cualquier predicador, ellos escuchaban a los apóstoles, sin embargo ellos iban a casa y ellos a escudriñar más, ¿verdad?, a aprender más y a ver si era cierto o no, dice allí el texto, ¿verdad? Así que no debemos dejarnos engañar de manera fácil. Por otro lado, debemos recordar que aunque las formas, ¿verdad?, exactas de la apostasía varían de generación en generación, va variando la presentación de ese tipo de filosofías, las intenciones del maligno son siempre las mismas: socavar nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que quiere nuestro enemigo, ¿verdad? El diablo, Satanás. Él lo que quiere es que dejemos de confiar en nuestro Dios, en nuestro Señor. Por otro lado, también debemos recordar que el culto a los seres celestiales y a los astros aún presente en nuestro tiempo, ¿verdad? Eso sigue. Pues todavía muchas personas se toman en serio eso, ¿verdad? Algunos se ponen a ver el zodiaco, ¿verdad? Ahí soy tal signo y voy a ver qué me dice, más que detenerse a ver lo que le dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esas cosas debemos cuidarnos porque son formas de filosofías, ¿verdad? No, es que no tiene nada malo que yo vea qué es lo que me va a decir. Déjeme decirle algo, en lo personal, yo siempre he sido bastante incrédulo y no me gusta ver eso. En mi adolescencia siempre fui bastante escéptico a eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, veía yo mi signo y decía éxitos en sus empresas, ¿verdad? Y yo decía, ¿cuáles? ¿Verdad? Porque, o sea, nada que ver, ¿verdad? Con mi situación, pues, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que ese tipo de cosas no tienen ningún fundamento bíblico y que lo único que hacen es que nosotros desagrademos y pongamos al Señor, provoquemos a Dios, pues, ¿verdad? Y por esa razón usted y yo debemos cuidar esa parte. No se puede creer al mismo tiempo en el poder soberano de Cristo y en la influencia ineludible de las estrellas. O sea, no podemos decir, es que Dios Él es poderoso, pero a la vez yo consulto los astros, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, bien dijo el escritor bíblico, no podemos servir a dos señores, o al Señor o al otro, pero usted y yo no podemos servir a dos cosas. También debemos recordar que las sectas y filosofías del mundo prometen muchas cosas, pero que conducen a una auténtica inmoralidad o esclavitud moral, y espiritual. O sea, van a esclavizar al ser humano en lo moral y en lo espiritual. Y de ello dan fe los que han estado atrapados en alguna de las sectas que están hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco personas que gracias a Dios las rescató, pero han estado, ¿verdad?, en sectas donde había cosas que, por ejemplo, si uno de ellos visitaba al médico, lo catalogaban como una persona que no tenía fe en Dios. Y aparte de eso, el líder le daba varejonazos, les pegaban, ¿verdad?, por ir al médico. O si llegaba el líder a la casa y veían que tenían medicinas allí, pues de igual manera les correspondía disciplina y azotes. Fíjese, conozco gente así, imagínense usted. Entonces hay que tener cuidado y
filtrar, diría yo, filtrar todas aquellas cosas a través de la Sagrada Escritura. Es lo que usted y yo deberíamos hacer. Por otro lado, también debemos tener en mente que cualquier filosofía que margina a Dios o lo ignora, tiene sus raíces en el mundo, la carne y el diablo. ¿Verdad? Bien dice Juan allá en su primera carta, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿verdad?, o no reconoce a Dios, es del diablo, ¿verdad? Es de Satanás. Así dice el apóstol Juan en su primera carta. Por tanto, no lleva el sello de la autorización divina para enseñarnos correctamente acerca de Dios, la vida, la salvación y más allá, ¿verdad? Hermanos, debemos reafirmar nuestra confianza en Cristo como supremo portavoz de Dios, por cuanto Él es en sí el Verbo hecho carne, es decir, Jesucristo es Dios con nosotros. Él es, ¿verdad? Dios está con nosotros. Así que, mis amados hermanos, es necesario que usted y yo no olvidemos que el Señor está siempre pendiente de nosotros. Y por esa razón nos ha dejado la Sagrada Escritura y precisamente esta carta escrita a los Colosenses, donde nos expone la preocupación del siervo de Dios de aquellos tiempos, el apóstol Pablo, como ya nos lo recordaba hermano Ezequiel, ¿verdad? Que era un hombre que estaba encarcelado, pero que aún desde allí a él le preocupaba, ¿verdad? Y le ocupaba el mandarle un mensaje a la iglesia de qué cosas debía cuidarse, y que no somos la excepción nosotros hoy en día. Hoy en día también siguen estando las filosofías, siguen estando aquellas cosas que de repente son agradables al oído y al ojo, pero que no tienen nada que ver con Dios. Y por esa razón, no olvide, debemos retomar o reafirmar nuestra confianza en Cristo como el único y supremo portavoz de Dios, porque Jesucristo es a quien vino a morar entre nosotros y a darnos, ¿verdad? Vino Dios a través de él. Así que, mis hermanos, que su confianza cada día esté más firme en el Señor y no en aquellas cosas que son meramente filosofías. Acompáñenme a orar y oremos, platiquemos con Dios, digámosle a Él, ¿verdad?, que nos perdone, porque seguramente en nuestras iglesias, ¿verdad?, a veces también nos pasa, quizá hemos consultado las estrellas, ¿verdad? Quizás hemos consultado el signo zodiacal, ¿verdad? O quizá hemos consultado otro tipo de cosas y que Dios lo sabe, ¿verdad? Nosotros los que estamos acá no lo sabemos, pero Dios sí, porque recuérdese que Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él está en todo lugar, pero también Él todo lo sabe. Así que podemos decirle hoy al Señor, Señor, perdónanos, porque al momento de desconfiar, pues hemos caído, ¿verdad?, en esa situación espiritual que gracias a Él, pues no ha venido a esclavizarnos, pero de alguna manera sí le hemos desagradado a Él. Oramos. Nuestro buen Dios, estamos delante del trono de tu gracia, agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno y tu amor y tu gracia, Señor, se manifiestan a través de tu palabra revelada, Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque a través de la carta escrita a los Colosenses nos haces un recordatorio muy importante. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, Señor. Debemos ser estudiosos de tu palabra, no solo, Señor, los que nos dedicamos al pastorado, a la predicación, sino aún aquel creyente común y corriente, Señor, también debe ser un creyente que invierta tiempo en el estudio de tu palabra. Y oramos por ellos, Señor, para que, Señor, ese estudio honesto y sincero en nuestros hogares nos lleve, Señor, a poder discernir entre aquellas cosas que son tuyas y aquellas que no proceden de ti, sino del mundo, del diablo, Padre Celestial. Señor, pongo, Señor, en tus manos a mis hermanos, Señor, que nos están viendo, pero también aquellos que nos verán, Señor.
días después, horas después, Señor. Que también ellos, Señor, puedan venir al arrepentimiento. Oro por aquellos, Señor, que su confianza, Señor, son los astros, son los signos zodiacales, Señor. Pido para que tú, Señor, los saques de esa esclavitud, Padre Santo. Oro para que todo aquel que esté esclavizado, Señor, de filosofías que no proceden de ti, Señor, enseñanzas que no proceden de ti, tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra puedan llegar, visitar y liberar en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que cada uno de los que nos vea, Señor, y nos escuche, también puedan, Señor, ser libres de toda esclavitud espiritual. Que de aquí en adelante, Señor, podamos ser esclavos tuyos, como dice el apóstol Pablo, Señor, servidores tuyos, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo. En tus manos, Señor, pues nos encomendamos y damos nuevamente gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias por habernos sintonizado, de verdad por haber estado con nosotros. No olvide que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio, desde acá de San Juan, Zacatepeques. Que Dios bendiga su vida.